Santiago capítulo 4, versículo 7, dice así la Biblia: someteos pues a Dios, resistiendo al diablo, y él huirá de vosotros. Repetimos, levante las manos al cielo, repita conmigo: Señor Jesús, prepara mi corazón como esa buena tierra donde se siembra la semilla incorruptible de tu palabra y ella da fruto. Amén. Tomen su asiento, por favor, y le dan un aplauso bien fuerte a Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. Pero sin duda alguna hay un ser llamado Satanás. Se le conoce como diablo. Él trata siempre de utilizar las adversidades y a personas inescrupulosas para dañar, para oprimir, para verte mal. La Biblia nos enseña que el propósito de Satanás es uno, es destruirte. Y esto lo podemos aplicar para el diablo. Él no vino sino a matar, hurtar y destruir. Y en efecto, Satanás tiene un propósito, y es la destrucción de las almas humanas. Es la destrucción de tu felicidad, de tu familia, de tus seres queridos. Es destruir lo que usted tiene para verte en un estado deplorable, para verte en un estado de ruina, para verte en un estado de depresión. No es casualidad que todos los viernes las personas lleguen en este estado. Y bueno, esa es la idea: que vengan a la iglesia, que vengan a la casa de Dios para que sean limpios. Nosotros siempre decimos esto, que la iglesia, y eso es lo que la Biblia así no lo dice explícitamente, pero nos los deja entender, que la iglesia es como un hospital donde llegan las personas enfermas y por supuesto son sanadas por el poder de Dios. De hecho, la Biblia trata al pecado y a tantas otras situaciones donde el diablo se aprovecha como una enfermedad. Y el Señor entonces, de alguna manera no tan explícita, nos enseña que la iglesia es como un hospital. ¿Qué se hace en un hospital con un enfermo? ¿Qué se le ministra en un hospital a un enfermo? Obviamente los tratamientos y la medicina para que ese enfermo quede sano, ¿sí o no? ¿Y qué se aplica aquí en la iglesia? ¿Qué se ministra aquí en la iglesia cuando alguien viene enfermo, ya sea de algún pecado, ya sea frustrado en la vida, ya sea por una obra de brujería o por una obra de hechicería? ¿Qué se le dan a las personas? Lo que el Señor nos dijo: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré. Aquí se le ministra una medicina espiritual, que es la palabra, para que usted salga sano de este lugar. ¿Cuántas personas, si esto lo puedo ejemplificar de esta manera, y no solo con enfermedades físicas, cuántas personas que llegaron enfermos de su corazón, precisamente enfermos de frustración, enfermos de odio contra el mundo, contra la familia, contra sus seres queridos, contra sus familiares? ¿Cuántas personas que llegaron aquí frustrados en la vida? ¿Cuántas personas que llegaron con tristeza, con depresiones fuertes? Sin meter los que llegaron enfermos de cáncer, hernias y tantas otras enfermedades que atacan el cuerpo. ¿Cuántas personas han llegado aquí de esta manera? Pero también hemos visto la gloria de Dios y la mano de Dios. ¿Cuántas personas que llegaron en esta condición y hoy en día, gracias al Señor, gracias a su palabra, estas personas le creyeron a Jesús, recibieron el mensaje de la Biblia, libres, sanos por el poder de Dios? Si hay alguna persona que vino en esta condición, en esta mañana de hoy, acá enfermo físicamente o espiritualmente, por ende emocionalmente, el Señor te va a sanar. Estamos ministrando la medicina que viene del cielo.
esa que dijo el Señor, y les enviaré sanidad y les enviaré medicina y los voy a curar. Wow. Pero repito, el propósito de Satanás es siempre dañarte, es verte en una vida llena de depresiones, llena de sinsabores, llena de desesperanzas. Y este es el propósito del diablo. Pero ¿qué nos dijo el Señor? Y he aquí la recomendación para lidiar contra esto. He aquí la recomendación para poder vivir una vida en liberación con el Señor. El Señor declaró diciendo: someteos a Dios. Diga conmigo, lo primero es someterme a Dios. Bueno, ¿en qué podemos nosotros traducir esto? Buscar a Dios, acercarme a Dios, vivir cerca de Dios. Pues el Señor dijo en su palabra: el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, el que hace su morada, su casa, su habitación cerca de Dios, el que se muda cerca de Dios. Antes, cuando no conocíamos a Dios, vivíamos totalmente alejados del Señor. Vivíamos literalmente a kilómetros de Dios. Pero comenzamos a buscar a Dios, comenzamos a creerle a su palabra, comenzamos a orar, comenzamos nosotros a venir a la iglesia para escuchar el mensaje de la Biblia y de esta manera conocer a Dios y acercarnos mucho más a Él. Y nos comenzamos de alguna manera a acercar a Dios. Y si alguien hoy está viniendo por primera vez, permítame decirle que al venir acá y escuchar su palabra y creerle a esta palabra, usted está acercándose a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios. Someteos pues a Dios, a hacer su voluntad, entre otras cosas. Someteos a Dios y al mismo tiempo, ojo, esto es simultáneo, esto es simultáneo, al mismo tiempo resistid al diablo. Al mismo tiempo hacer una resistencia contra Satanás. Ahora, cuando la Biblia dice resistir al diablo, la Biblia nos da a entender, no explícitamente, pero nos da a entender que él siempre nos va a atacar. Y para esto vino, para atacar, para tratar de dañar. Este es el propósito. Y repito, cuando la Biblia dice resistir, está diciendo que hay un ataque que nosotros no podemos de alguna manera ignorar. El Señor dijo en su palabra, hablando el apóstol Pablo, dijo lo siguiente: no ignoréis las maquinaciones del diablo. No lo ignoremos. Así que esto supone que si nosotros estamos resistiendo es porque estamos bajo ataque. Ahora el Señor nos manda a resistir esos ataques, sometiéndonos a Dios, resistiendo los ataques, los abates, los engaños, las tentaciones del diablo. Sometiéndonos a Dios, vamos a alcanzar por fin la victoria. Vamos a ir venciendo y alcanzando la victoria. ¿Quién quiere alcanzar la victoria contra el diablo? ¿Qué tienes que hacer? Someterte a Dios, hacerle caso literalmente a lo que Dios dice, pero al mismo tiempo resistiendo los ataques del enemigo, resistiendo los abates del enemigo, que por supuesto siempre están allí, siempre están allí, resistiendo los ataques. ¿Y sabe qué, hermano? Repito, ya les di que ustedes están de alguna manera sometiendo a Dios en esta reunión. En tu casa también en oración, buscando a Dios, sirviéndole a Dios. Pero voy a hablarlo muy puntualmente. Hoy usted aquí está sometiéndose a Dios, sometiéndose a Dios. La pregunta es, y eso no lo puedo yo calcular, ¿estás resistiendo tú al diablo?
Estás poniéndole un cerco a Satanás para que de alguna manera no pueda tener dominio sobre tu vida. Porque esto fue lo que el Señor dijo: someteos a Dios y resistid al diablo. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a huir de usted. Forzosamente Satanás tiene que huir. Forzosamente el diablo tiene que huir. Forzosamente el diablo tiene que menguar ante la presencia de Dios. Porque Satanás no puede soportar el poder de Dios, hermanos. Satanás no es más fuerte que Dios. No lo es. Si no, miren la Biblia. Jesús llegó a la región de Gadara. Y cuando puso un pie fuera de la barca, un hombre que le llamaban el endemoniado gadareno se aproximó a él gritando. Obviamente los demonios que estaban de alguna manera atando su cuerpo. Y los demonios gritaban. ¿Y qué decían estos espíritus malignos? Le decían a Jesús: ¿por qué nos has venido a atormentar antes de tiempo? Ahora, ¿de cuál tiempo? Bueno, obviamente se refiere al día final, cuando el Señor dará una sentencia a las fuerzas demoníacas y van a irse ya por completo al lago de fuego. Pero entonces, cuando ellos vieron a Jesús, ¿qué reconocieron de Jesús? Su autoridad. ¿Qué reconocieron de Jesús? Su poderío. ¿Qué reconocieron de Jesús? Que Él era el Dios Todopoderoso encarnado en la persona de Cristo. ¿Y qué pasó? El diablo cayó de rodillas ante la presencia de Dios. El diablo cayó de rodillas ante la presencia del Señor y suplicó llorando, diciendo: no me dañes más. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que Satanás no es más poderoso que Dios. Y aquí comienzo a utilizar la lógica elemental. ¿Por qué si nosotros, y no estoy diciendo que no hay un ataque, ¿no? Porque hay gente que viene aquí a la iglesia y Dios la libera, y después otra vez, y otra vez, y otra vez más, y así pasa todo el año escolar. Perdóneme, es una expresión muy coloquial. ¿Por qué? Hay pastores que el brujo está ahí permanentemente al lado de mi casa. ¿Y qué? ¿Acaso tú no tienes a Dios? ¿Acaso el Dios que está contigo no es más poderoso que el diablo que está con el brujo? Someteos a Dios. Y Satanás tiene que huir. Ahora la pregunta es: ¿por qué Satanás no ha huido, caramba? Y no estoy hablando de personas que de repente tengan un poco tiempo conociendo al Señor, o tengan algún tiempo bastante corto de estar viniendo a nuestras reuniones de la iglesia, y más que todos los días viernes de liberación. ¿Por qué? Permítame decirles algo, hermanos. Si estas reuniones de los días viernes las hacemos y las apuntamos justamente a que Dios libere vida, entonces yo creo que el fin de estas reuniones es justamente que Dios libere vida. Pero imagínese usted, voy a estar, y voy a utilizar la palabra coloquial, todo el año escolar tratando de que alguien se libere, y todo el año escolar siguen lo mismo. Entonces no estoy llegando a la meta. Porque usted vino aquí y viene aquí para que Dios te libere. Ahora, hay personas que ya están liberadas, pero vienen aquí pidiendo que Dios libere también a su familia. Eso está bien. Eso está muy bien. Pero entendamos una cosa: si estas reuniones son para que Dios te libere y durante el año escolar todavía no eres liberada, entonces me parece que no se está cumpliendo la función. La pregunta es: ¿qué está pasando? Hay pastores que ahí está el brujo. ¿Y qué? Que esté el brujo. Yo tengo a Dios. Y el Señor lo dijo claramente cuando el profeta Eliseo estaba amenazado por el rey enemigo, y habían enemigos que querían destruirlo. ¿Qué dijo Eliseo? Más son o mayores el que está con nosotros que el que está con ellos. Ahora, entendiendo esta verdad, ¿qué está pasando?
la pregunta. Algo está pasando. Porque si yo me someto a Dios y yo estoy acá y yo estoy creyendo y yo estoy buscando y yo estoy procurando de Dios y estoy buscando a Dios, pero estoy resistiendo al diablo también. ¿Qué está pasando? Una de dos: o el diablo tiene más poder que Dios, o yo no estoy haciendo lo que debo hacer. Yuhu, perdónenme. Está confrontativo esto hoy. Está muy confrontativo. Hay dos cosas. Número uno: o el diablo que está en aquel brujo y aquel hechicero tiene más poder que el Dios que yo le sirvo, que obviamente sabemos que no es así. O número dos: ¿realmente yo no me estoy sometiendo a Dios? ¿O realmente yo no estoy resistiendo al diablo? Respóndase esa pregunta, por favor. Porque si usted está aquí y le cree a Dios y confía en Dios y resiste al diablo, entonces Satanás forzosamente tiene que huir. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué cree usted que es? Repito, hay dos cosas. O realmente mi Dios no tiene tanto poder y el diablo tiene más poder que Dios. O realmente yo no me estoy sometiendo a Dios o no estoy resistiendo al diablo. Mire, el diablo trabaja de varias maneras, hermano. Sí, a través de pecados, a través de brujerías, pero también trabaja en la mente humana. Y por eso el Señor nos dijo en su palabra que teníamos que fortalecer nuestra mente. Óigame, lo dijo en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién entonces me he de atemorizar? Y yo lo he dicho acá una y otra vez. Cuando el Señor habla de fortaleza, está hablando y está haciendo alusión a una muralla muy grande que se erguía en las antiguas ciudades. ¿Quién ha visto alguna vez alguna filmación de las ciudades antiguas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué había alrededor de todas las ciudades antiguas? Una muralla. ¿Para qué? Bueno, para evitar que la ciudad fuese penetrada y fuese de alguna manera secuestrada por el enemigo. Hoy en día no hay esto. Tenemos leyes que cuidan de todo esto, pero anteriormente no era así. Por eso tenían que erguir ciudad, tenían que erguir muralla. A estas murallas se le llamaban fortalezas. Ahora, cuando Dios dice que nosotros también tenemos que tener una fortaleza, no es en nuestra casa, es en nuestra mente. ¿Y cómo yo forjo o fabrico esa fortaleza? Con la palabra. Cuando yo tengo la palabra, por eso Dios habla del yelmo de la salvación, que significa que yo tengo la palabra en mi vida, y cuando el diablo quiera lanzar un dardo de fuego del enemigo, un pensamiento sutil diciendo que allá está el brujo y ya te hizo una brujería y ya estás endemoniado, usted lo repele con la palabra, porque usted dice: más es el que está conmigo que el que está con él. Solo así vas a tener una fortaleza en tu mente, tú como cristiano, y el diablo no te puede tocar. Ahora la pregunta, vuelvo a la pregunta inicial: ¿qué está pasando? Y no estoy hablando con hermanos que están recientes en la iglesia. No, necesitas de liberaciones, ¿verdad? Necesitas conocer mucho más a Dios. Pero el objetivo que tenemos, repito, en las reuniones de los viernes, es que usted aprenda y reciba la liberación de Dios. Repito, cuando a veces hablo con algunas de estas personas y le digo: ¿qué está pasando, mi hermana? Con mucho amor, ¿verdad? Para tratar de ayudarla. ¿Qué está pasando, mi hermano? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello?
¿Qué está pasando, mi hermanita? No, pastor, es que el brujo se mudó a mi lado. Ahí es donde yo le digo, ¿y qué? Que se traigan a la montaña de Sorter a tu lado. No importa, tenemos a un Dios que es más poderoso. Denle un aplauso a Él, por favor, se lo merece. Estas verdades solo se dicen aquí en la iglesia. Yo no tengo que engañar a nadie para mantener la iglesia llena en este lugar diciéndole tantas cosas. Tengo que decirte la verdad, porque la verdad te liberará al final. Yo podría decirte otras cosas y mantener a todo el mundo aquí pegando gritos todo el tiempo, pero no estaría haciendo la labor de Dios. La labor de Dios es que tú entiendas la verdad, y tengo que hacértela entender en el nombre del Señor, para que usted comience a vivir una vida en liberación, libre por el poder de Dios. Amén. No tengo que engañar a la gente para mantener aquí 50 pegando gritos todos los viernes y todo el año escolar. Entonces no estaría haciendo el trabajo. Entonces no anunciaría el culto de liberación, porque nadie se está liberando. Ahora sí, hay gente que viene aquí que está conociendo de alguna manera al Señor ahora, o no ha cambiado su vida, y Dios comienza un proceso de liberación en su vida, y lo vemos aquí. Pero me gustaría que, pasado el tiempo, los meses, ya esta persona esté allí en su asiento, gloria a Dios, orando por su familia, dándole gracias a Dios un viernes de liberación, porque ya ella fue liberada. Hermanos, la Biblia es clara. Someteos a Dios y resiste al diablo al mismo tiempo, y Satanás forzosamente tiene que huir. ¿Cuándo, pastor? En el momento en que usted se someta a Dios y resiste al diablo, tiene que huir. Amén. Amén. ¿Quién cree en esa verdad? Y sí, Dios, a través de tu fe y tus oraciones aquí, libera a tu familia. Mire, a mí me encantaba ir, yo cristiano ya, a los viernes de liberación, porque yo pedía por mi familia. Y yo veía la mano de Dios actuar en liberación en mi familia. Yo veía el poder de Dios actuar en liberación en la familia, en mi familia. Y claro que también lo veía en mí, en algún libramiento que Dios me daba. Aunque hay personas que llegan a estas reuniones totalmente atados por fuerzas malignas, repito, y necesitan, ¿verdad?, que nosotros como líderes oremos para que el poder de Dios se manifieste a través del Espíritu Santo y estas personas comiencen a ser libres. Cuánta gente que llegan llenas de vicios acá, drogas, alcohol, juegos de azar, etcétera, y Dios los libera en este lugar. Cuántas personas que en efecto le han hecho obras de brujería, pero no conocían a Dios, no se habían acercado a Dios, y las obras de la brujería, de la hechicería, comenzaron a hacer estragos en su vida, y cómo Dios los ha liberado en este lugar. Gloria a Dios, porque oramos por estas personas y en efecto el Señor las libera. Pero mis hermanos, mis hermanas, usted que ha creído en Cristo, Dios ya te liberó. Cuando conozcas a Cristo seréis libres. ¿Qué dice la Biblia? Cuando conozcas la verdad, serás ¿qué cosa? Te lo traduzco. Cuando conozcas a Cristo, tú eres libre. Y en el nombre poderoso de Jesús, hoy ministro liberación sobre la iglesia. Hoy ministro liberación sobre tu vida. Hoy ministro poder de Dios sobre tu vida. Y ministro en el nombre del Señor liberación sobre tu familia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aquí hay hermanos y hermanas que han venido a pedir por sus hijos, que han venido a pedir por su familia. Ore cándala masurianda. Dios está derramando una unción. Brujerías, hechicerías ya cayeron por tierra. Ataduras del enemigo han caído en el nombre de Jesús. Y personas que estaban atadas por fuerzas espirituales malignas están siendo libres ahora. Levante la mano y diga amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Todos de pie, por favor.